Estrés. 1. ¿Tiene la persona síntomas significativos de estrés agudo después de haber sido afectada recientemente dentro del último mes por un hecho potencialmente traumático? Determine cuánto tiempo ha pasado desde el hecho potencialmente traumático. Por ejemplo, una situación muy amenazante o terrible como violencia física o sexual o un accidente grave. Si el hecho ocurrió hace menos de un mes, evalúe la presencia de síntomas de estrés agudo aparecido después del acontecimiento. Puede incluir insomnio, síntomas de reexperimentación, síntomas de evitación, síntomas relacionados con una mayor sensación de amenaza actual, cualquier tipo de emociones o pensamientos perturbadores, cambios de conducta que preocupen a la persona o a otras de su entorno, por ejemplo, agresividad, aislamiento o retraimiento social, y en adolescentes, conductas de riesgo, conductas regresivas, incluso enuresis nocturna en niños. Síntomas físicos sin explicación médica, incluyendo hiperventilación y trastornos disociativos del movimiento y de las sensaciones, parálisis, incapacidad para hablar o ver. Si la respuesta es sí, si la persona cumple con todos los criterios siguientes, ha sufrido un hecho potencialmente traumático dentro del último mes, tiene síntomas de estrés agudo aparecidos después del hecho, tiene dificultades para funcionar cotidianamente o solicita ayuda para esos síntomas, entonces la persona probablemente presente síntomas significativos de estrés agudo. Ofrezca los primeros auxilios psicológicos. Escuche, no presione a la persona para que hable. Evalúe sus necesidades y preocupaciones. Ayude a la persona a entender necesidades físicas básicas inmediatas, como por ejemplo, sitio para pasar la noche. Ayude a las personas a conectarse con los servicios, con su familia, con ayudas sociales y con información exacta. En la medida de lo posible, trate de proteger a la persona de otros daños. Evalúe y, si es posible, trate los factores de estrés actuales, incluyendo el maltrato recurrente. Considere la opción de manejo del estrés. Ayude a las personas a identificar y fortalecer los métodos positivos para enfrentar la situación y las fuentes de apoyo social. No recete benzodiazepinas ni antidepresivos para manejar síntomas de estrés agudo. Piense en estrategias adicionales de manejo para el insomnio como síntoma de estrés agudo, enuresis nocturna como síntoma de estrés agudo, síntomas somáticos notables sin explicación médica. Para una orientación general, véase la guía MHGAP. Para orientación sobre la hiperventilación como síntoma de estrés agudo. Para orientación sobre la disociación sensoriomotora como síntoma de estrés agudo. Ofrezca psicoeducación, explique que es frecuente que las personas sientan estrés agudo después de exponerse a factores extremos de estrés. En la mayoría de las personas, el estrés agudo disminuye con el paso del tiempo. Pida a la persona que regrese para hacerle seguimiento si los síntomas se agravan o si no hay ningún tipo de mejora en el mes posterior al evento. En el seguimiento, evalúe la presencia de trastorno de estrés postraumático. Ver más abajo. 2. ¿Tiene la persona un trastorno de estrés postraumático? Determine cuánto tiempo ha pasado desde el hecho potencialmente traumático. Por ejemplo, una situación muy amenazante o terrible, como violencia física o sexual o un accidente grave. Si el hecho se produjo al menos un mes antes, evalúe 6 síntomas de estrés traumático. Para una definición de estos términos y síntomas, incluso en niños. Síntomas de reexperimentación. Consisten en recuerdos repetidos e involuntarios del hecho como si estuviera ocurriendo aquí y ahora. Por ejemplo, a través de sueños aterradores, flashbacks o recuerdos intrusivos acompañados de miedo intenso u horror. Consisten en la evitación deliberada de pensamientos, recuerdos, actividades o situaciones que rememoren el hecho a la persona. Síntomas relacionados con un mayor sentido de amenaza inmediata. Incluyen hipervigilancia, excesiva atención a amenazas potenciales o sobresaltos exagerados. Fácilmente se sobresalta por miedo. Evalúe si existen dificultades para llevar a cabo actividades laborales, escolares, domésticas o sociales habituales. Si la respuesta es sí, si la persona satisface todos los criterios siguientes, ha sufrido un hecho potencialmente traumático hace por lo menos un mes, presenta por lo menos un síntoma de reexperimentación y un síntoma de evitación y un síntoma de hiperexcitación, tiene dificultades para el funcionamiento cotidiano, entonces es probable que la persona tenga un trastorno de estrés postraumático. Evalúe y, si fuera posible, trate los factores actuales de estrés, incluso el maltrato recurrente. Ofrezca psicoeducación. Si se dispone de terapeutas calificados y supervisados, considere remitir al paciente a terapia cognitiva individual o de grupo conductual enfocada en el trauma,
o desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Considera el uso de técnicas de manejo del estrés, por ejemplo, ejercicios de respiración, relajación muscular gradual. Ayuda a las personas a identificar y fortalecer los métodos positivos para enfrentar la situación y las fuentes de apoyo social. En adultos, considere recetar antidepresivos. Si las terapias cognitivo-conductuales enfocadas en el trauma, de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares o de manejo del estrés resultan ineficaces o no están disponibles, para más detalles sobre recetar antidepresivos, revise la guía MHGAP. En niños y adolescentes, no recete antidepresivos para tratar el trastorno de estrés postraumático. Ofrezca seguimiento regular, por ejemplo, después de 2 a 4 semanas. El seguimiento puede hacerse en persona en la clínica, por teléfono o a través de un agente de salud comunitaria. En el seguimiento, reevalúe al paciente para determinar si hay mejoría. 3. ¿Está la persona experimentando duelo por la pérdida de un ser querido? Si la respuesta es sí, la persona está experimentando duelo. No recete benzodiazepinas para manejar síntomas de duelo. Escuche a la persona sin presionarla para que hable. Evalúe sus necesidades y preocupaciones. Mencione y apoye formas de duelo y adaptación culturalmente apropiadas. Suministre o movilice apoyo social según sea necesario. En el caso de niños o adolescentes que han perdido a alguno de sus padres o a otros cuidadores, responda a las necesidades de protección y de cuidado de apoyo, incluyendo el apoyo socioemocional. Consulte a un especialista. Si la persona solicita un tratamiento más intenso. 4. ¿Tiene la persona un trastorno de duelo prolongado? Evalúe la presencia de los siguientes síntomas. Ejemplo, añoranza persistente e intensa de la persona fallecida, preocupación por la persona fallecida o por las circunstancias de la muerte, amargura por la pérdida, dificultad para aceptar la pérdida, dificultad para seguir sus actividades o formar amistades, sentimientos de falta de sentido de la vida, con sufrimiento emocional asociado. Evalúe si existen dificultades para llevar a cabo actividades laborales, escolares, domésticas o sociales habituales. Pregunte cuándo ocurrió la pérdida que ocasiona el duelo. 5. ¿Tiene la persona un trastorno concomitante? Vuelva a considerar la posible presencia de un trastorno mental, neurológico o por uso de sustancias, incluso el riesgo de suicidio u autolesión. Esquema principal. Tenga en cuenta que el trastorno concomitante puede haber existido antes del acontecimiento. Si la persona satisface todos los criterios siguientes: sentimiento de añoranza persistente e intensa de la persona fallecida, por lo general, combinado con otros síntomas de duelo, como rabia y dificultad para aceptar la pérdida, con sufrimiento emocional asociado, tiene dificultades para el funcionamiento cotidiano, ha mantenido el duelo persistente por al menos 6 meses y por un periodo mucho más largo que el esperado en la cultura de esa persona, entonces es probable que la persona tenga un trastorno de duelo prolongado. Siga las recomendaciones de la sección anterior, aplicables a todas las personas que estén sufriendo un duelo. Consulte a un especialista para evaluaciones y manejos subsiguientes. Si hay un trastorno concomitante, ya sea mental, neurológico o por uso de sustancias, lo que abarca el riesgo de suicidio u autolesión, entonces maneje tanto el trastorno concomitante como el específicamente relacionado con el estrés. Si el trastorno de estrés postraumático es coincidente con depresión moderada o grave, considere el uso de antidepresivos para tratar ambos trastornos. Si la persona presenta una depresión moderada o grave después de un duelo reciente, por ejemplo en los últimos 2 meses, no considere antidepresivos ni psicoterapia como tratamiento de primera línea para la depresión.